Queremos dar la más cordial bienvenida a tiempo y fuera de tiempo a este capítulo 14 que estamos tratando del libro de Apocalipsis, la gran tribulación, en donde habíamos dejado en la última audición, en el versículo 3, y ahora vamos a comenzar hablando entonces desde el versículo 4, en donde se está haciendo referencia a los 144.000, de los cuales también hemos hablado sobre ese particular. Y dice el verso 4, estos son los que con mujer no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Bien, estos 144.000 que ya habíamos hecho referencia, que eran una casta especial, formada por el mismo Señor nuestro Jesucristo, que no eran hombres, eran judíos, esa era la particularidad, 12.000 de cada tribu señalizados en el capítulo 7 del libro del Apocalipsis, y que dice que son vírgenes porque no han tenido contacto con mujer, y que fueron comprados de entre los hombres por primicia, con lo cual, por eso le decimos nosotros, digo yo, una casta especial, alguien que fueron elegidos para ese ministerio y muy tenidos en cuenta porque dice que van a donde el Cordero de Dios está, ellos están junto con él, preparados por el Señor para cada tarea, ¿verdad? Y el versículo 5 dice, y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Esto no quiere decir que no nacieron pecadores, y también pecan, como los pecadores que son, porque dice que el pecado así pasó a todos nosotros. Nuestro primer padre Adán pecó y el pecado pasó así a todos nosotros. Y ellos son parte de esta generación de pecadores. Lo que dice que son sin mácula es precisamente porque al ser hijos de Dios, entonces y al estar en comunión con el Señor, dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Lo dice en 1 Juan 1:7. Entonces quiere decir que es el principio vital para que uno en el trajinar de esta vida ser limpio de pecado en su corazón. Porque la sangre de Jesucristo automáticamente cuando nosotros le pedimos y reconocemos nuestro pecado, el Señor nos limpia. Por eso dice que tenemos, y también se da esa virtud de tener comunión entre nosotros. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Y después dice, y entonces, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. O sea que en ese trajinar Dios nos va limpiando en el proceder, nos va limpiando el alma de ese pecado que es el que impide la comunión con Dios. Entonces, al producirse eso, estos 144.000 pasan a ser sin mácula delante de Dios. O sea que ese pecado ya no los puede acusar más delante del trono. Por eso dice delante del trono. Porque como quien dice, en el transcurso del tiempo que el pecado sube, la sangre de Cristo actúa, que es ese poder que el Señor nos da desde la cruz en adelante para deshacimiento del pecado. Cuando una persona viene sinceramente delante de Dios e invoca el nombre del Señor nuestro Jesucristo para ser santificado, entonces es limpio de pecado y queda renovado para continuar el camino de la vida que es en Cristo Jesús. Después dice el verso 6 y 7 de este capítulo 14, y vi otro ángel volar por el medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle la honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorada a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, aquí hay otra vez un san se acabó, un se terminó. Primeramente predica entonces el ángel encargado a predicar el Evangelio en todo el mundo. No se olviden que el mismo fenómeno que se dio en Pentecostés, que había allí de todas las tribus de la tierra, como dice la Escritura, en el libro de los Hechos,
Había gente de toda la tierra y había varones, medos, persas y de varias partes de esa zona de allí que hablaban en un idioma distinto. Se dio ese fenómeno de que cada uno escuchaba hablar en su propia lengua. No como la práctica que se hace en muchas iglesias de hacer esa glosolalia que no tiene ningún sentido, sino que cada uno escuchaba hablar en su propio idioma. Ese es un milagro que solamente Dios lo puede hacer, o directamente o a través de sus ángeles. Aquí el ángel sale a predicar el Evangelio eterno y habla avisando de que ya se termina entonces el tiempo y que aquí entonces tenemos que hacer referencia también de que el Evangelio es eterno, porque el hombre cuando fue creado, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, fue creado eterno, aunque tuvo un principio, pero su alma es eterna. Por eso que el galardón es eterno y la condenación es eterna. A prestar mucha atención en eso, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, la vida que Dios le ofrece al hombre, a todo aquel que quiere, es eterna. Y la condenación que el hombre por sus propios medios busca, cuando la busca, también es eterna. Quiere decir que lo peor que puede haber de la eterna condenación es saber de que nunca van a poder salir de ahí. Sigo entonces acá diciendo de que viene entonces el juicio, se acercan los juicios de Dios sobre la faz de la tierra, como lo enmarcan aquí los versículos que acabo de leer. Y el versículo 8 dice, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquella ciudad, dice, ¿verdad? Cuando habla de aquella ciudad que ya no existe más, ubicada donde lo que hoy es Irak, pero que figurativamente desde ella es donde se practicaba todo tipo de idolatría, tal cual sucede en todas las ciudades del mundo. Esa idolatría del hombre, de esa adoración, fuera de la adoración que debe ser a Dios. Toda esa abominación, ese cúmulo de abominaciones en práctica, a través de las religiones, a través de la política, porque está enmaridada también la política con la religión en los gobiernos de este mundo. Y allí, a través de ese cúmulo de bienes materiales que se van acumulando, que se van juntando, provocando en el mundo la miseria y el hambre y la falta de trabajo y tantas plagas que se dan, las guerras, tantas cosas que se dan, en donde se ve a este mundo como ya tambalea como un borracho y que le van quedando ya pocos días en este tipo de en esta generación, que es la generación de Jesucristo, y que en el día del arrebatamiento, ya muy pronto, muy cerca, entonces se han de empezar a producir estas plagas de la gran tribulación con el trabajo del anticristo, como lo hemos hablado en los otros audios, que lo va a estar haciendo diariamente hacia todos los rincones de la tierra, en todos los corazones de los hombres y mujeres, para engañar y ser marcados en la mano o en la frente y ser condenados. Como lo vamos a leer ahora en el versículo 9 que dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Ahí tenemos la condenación. Allí está especificada claramente para aquellos que se dejan marcar tanto en la frente como en la mano. Por eso hemos dicho varias veces que el que no aceptó a Cristo Jesús como su Salvador en esta tierra y pasó a vivir la gran tribulación que ya dentro de muy poco va a empezar a comenzar,
y no pagó con sus vidas, va a tener que pagar con su vida si acaso quiere ser salvo. Porque si se deja marcar, tanto en la mano como en la frente, que ya la hemos tratado en el Apocalipsis 13, capítulo 13, sobre la marca de la bestia, sobre las personas, no va a poder ni comprar ni vender y se va a tener que morir de hambre o lo van a perseguir y lo van a matar. Entonces, ahora hay tiempo, aquí ahora el día aceptable, ahora el día de salud, como dice la palabra, para poder aceptar a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador y poder ser libre de todas estas plagas. Que lamentablemente muchos hablan de que la iglesia pasa por la gran tribulación y atemorizan a hermanos con ese miedo diabólico que no santifica para nada. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero los insensatos desprecian la sabiduría. Proverbios 1:7. Hermanos, vamos a terminar aquí. Para la próxima veremos si seguimos tratando esta gran tribulación que tiene muchísimas connotaciones y que sería inagotable poderla tratar toda porque también abarca otros libros de la Sagrada Escritura. Tal vez pasemos a otros temas, a otro tema, a otra parte de la Santa Escritura para compartir con hermanos otra parte de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, te santifique al igual que a mí y nos veremos en un próximo audio si el Señor así lo permite.